Hola, en este video le vamos a presentar mi compañero Juan Camilo Viloria y yo, Santiago Zapata, el diseño y cálculo de un ascensor en el área de resistencia de materiales. Lo que se va a desarrollar en este video es el desarrollo y el diseño de un ascensor para un edificio de más de 4 pisos y que tenga una capacidad máxima de 6 personas. El ascensor es un sistema de elevación y de transporte vertical y está diseñado para mover personas o objetos en diferentes niveles de un edificio o estructura. El ascensor está compuesto principalmente por un cuarto de máquinas, que es donde se encuentra ubicado el cuadro de maniobras y el grupo tractor. El cuadro de maniobras es principalmente donde está la cabeza pensante, es decir, el sistema de control del ascensor, y el grupo tractor es donde está ubicado el motor y, y acoplado a este un motorreductor. También otra de las partes es el operador de puertas, que la función de este es abrir y cerrar las puertas de la cabina. También está el paracaídas, el limitador de velocidad, que este mecanismo lo que permite es que si la velocidad del ascensor supera un 15% de la velocidad nominal, se activa el paracaídas y se para la cabina. Los amortiguadores. Para los cálculos de área nos basamos en la normativa técnica colombiana establecida por la Alcaldía de Medellín en el decreto 0471 de julio 11 del 2018 en el artículo 226. Para los cálculos de carga se tuvieron en cuenta estos ítems: la capacidad, la carga viva, la carga muerta, la sobrecarga, que se calcula de esta manera, la carga de impacto, la carga total, que se calcula de esta manera, el peso del contrapeso. Para el cálculo de esfuerzos, los esfuerzos en el piso del ascensor, se calculó la carga se calculó la fuerza de la siguiente manera: la carga total por la gravedad nos dio un valor de 8.70 kilonewtons. Teniendo la fuerza, ya podemos calcular el esfuerzo cortante, que es fuerza sobre área. Nos da este resultado. Para el esfuerzo máximo lo multiplicamos por el factor de seguridad, que es 12, y nos da este resultado. Para los cálculos del bastidor, tenemos los cálculos para el bastidor en A. Se escogió un perfil con un área de corte de 0.0011 metros cuadrados. Se calculó la carga en A, que es carga total dividido 2, nos da este valor. Conociendo esto, podemos hallar el esfuerzo cortante máximo, que es este multiplicado por el factor de seguridad, nos da este resultado. Lo mismo hacemos para los siguientes bastidores, el mismo procedimiento: se halla la carga, luego se halla el esfuerzo cortante y luego el esfuerzo cortante máximo, que es multiplicándolo por el factor de seguridad. Este procedimiento se desarrolla para el bastidor en B, el bastidor en C, el bastidor en D y el bastidor en E. Las guías de la cabina
El desplazamiento de la cabina se asegura por medio de guías rígidas en forma de T, perfectamente calibradas y enderezadas. El cálculo de las guías de la cabina se debe tener en cuenta los siguientes ítems: el empuje horizontal, que se calcula de la siguiente ecuación. Despejamos el empuje horizontal y nos da este resultado. Luego, con esto podemos hallar la deformación, que se rige por esta ecuación. Acá tenemos lo que significa cada elemento y nos da que la deformación es 0.507 milímetros. Luego, conociendo esto, ya podemos proceder a hallar el cable de suspensión. Que el cable de suspensión, la función que tiene es soportar la cabina por un lado y el contrapeso por el otro, y por fricción en la polea del grupo tractor produce un desplazamiento conjunto cabina-contrapeso. Acá tenemos las ventajas de por qué se escogió el tambor de arrollamiento. La selección de los cables de suspensión. Para hacer esta selección se deben tener en cuenta los siguientes datos. Y para hallar la longitud de los cables utilizamos esta ecuación. Para nuestro caso, la longitud nos dio 20 metros. Se escogimos este cable. Ahora, para la comprobación del cable utilizamos la siguiente ecuación, que lo que vamos a hallar es la K. Esta constante K nos da 13.101 y como es mayor que 12 es aceptado el coeficiente para el cable. Estos son los perfiles que fueron seleccionados para los bastidores según los cálculos, y aquí tenemos el sistema general de movimientos, donde el motor es el encargado de producir el movimiento y es la parte fundamental del sistema. El motor reductor es el que reduce las velocidades del motor y aumenta la potencia y a su vez el torque para poder elevar la carga en el ascensor. El contrapeso es el que mantiene en equilibrio la cabina a lo largo de todo el recorrido. Y aquí tenemos el dimensionamiento del motor, que lo va a presentar mi amigo Juan Camilo Viloria. El dimensionamiento del motor es una parte importante del ascensor, ya que un motor muy pequeño no va a tener la fuerza suficiente para poder levantar la carga, y un motor sobredimensionado nos dará una elevación en el costo, ya que será un poco más costoso y estaremos prácticamente desaprovechando dicho motor, ya que no vamos a usarlo al 100%. Para la potencia del motor tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, que son la carga efectiva, que en este caso va a ser el 60% de la carga máxima, que son 450 kilogramos, se nos daría una carga efectiva de 230 kilogramos. Tenemos que tener en cuenta que también el rendimiento varía con los mecanismos de acoplamiento. Para un acoplamiento directo, el rendimiento varía entre el 78% y el 88%. Para los ascensores con mecanismos de tornillos sin fin, varía entre el 40% para los ascensores de baja velocidad y el 70% para los ascensores de velocidad de hasta 1.75 metros sobre segundo. Entonces, teniendo la carga efectiva, podemos hacer lo siguiente. El rendimiento va a ser al 70% y la velocidad de 0.7. Con estos valores calculamos los caballos de vapor, que está dado por esta fórmula que dice la carga efectiva por la velocidad por el rendimiento.
Reemplazamos en la ecuación y nos da que los caballos de vapor son 2.4 caballos. Como teniendo en cuenta que un caballo de vapor es igual a 1.03 caballos de fuerza, entonces la potencia en caballos de fuerza sería 2.472. Lo aproximamos a 3, pero dado que en el comercio, en la industria, no se encuentran motores de 3 caballos, emplearemos un motor de 5 caballos a 1200 RPM. Para el cálculo de la polea de tracción, tenemos que tener en cuenta que el diámetro de la polea viene estrechamente relacionado con el diámetro de los cables que arrastran por adherencia. Entonces, el diámetro de la polea va a estar definido por 56 por 8 milímetros, que es el diámetro del cable, y nos da 448 milímetros. Para facilitar los diseños de la polea utilizamos una longitud de 450 milímetros. Debido a esto, el espesor de la llanta, según la norma para sensores, debe estar entre 18 a 30 milímetros. Entonces, para este diseño optamos un espesor de 30 milímetros. Teniendo todo esto, la fuerza tangencial a transmitir por la polea se halla con la siguiente ecuación, que va a ser igual a P 75 por los caballos de fuerza por la velocidad. Entonces tenemos 75 por 3 caballos por 0.7 metros sobre segundo, lo que nos da 321.43 kilogramos. Eso lo aproximamos a 322 kilogramos para facilitar los cálculos. El número de brazos de la polea viene dado por la siguiente ecuación, que va a ser I igual a más 0.0003 por el radio. Y el radio tiene que ser igual a 225 milímetros. Entonces, reemplazando todos estos datos en esta ecuación, tenemos que la cantidad de brazos se aproxima a 4 brazos. Con estos cálculos aquí siguientes, lo que hacemos es hallar las dimensiones de los brazos con esas diferentes ecuaciones. Y todos estos datos que están aquí, para no entrar mucho en detalle, para no hacer el video más largo, nos quiere decir todos los parámetros para tener en cuenta para hacer el cálculo de la polea de tracción. En la parte de preliminar de simulación, como teníamos pensado hacer una simulación por elementos finitos, emplearé usando el software Autodesk Inventor en su versión 2019. Hayamos configurado los siguientes parámetros: la vista de malla a 2 milímetros, el número máximo de refinados a 8, los criterios de parada a 1%, y el umbral de refinado a 0.75, usando la restricción de diseño de tensiones de von Mises. Pero debido a que la capacidad de cómputo de nuestros computadores no daba para realizar la simulación al ensamble completo del ascensor, no la pudimos realizar, ya que a mitad de la simulación el programa tiraba errores y se salía. Entonces, en lugar de esto, adoptamos por describir los equipos de maniobra del ascensor, que en pocas palabras, el equipo de maniobra es aquel que es la parte de control del ascensor, y en estos hay 3 tipos, que es la maniobra automática simple, la maniobra simple colectiva en bajada, la maniobra simple colectiva en subida y bajada. Para este ascensor vamos a utilizar la maniobra simple colectiva en subida y bajada. Entonces, ¿cómo funciona esta maniobra? Esta maniobra lo que hace es registrar todas las llamadas que estén de acuerdo con su programa y la van acumulando en el orden adecuado. Para el funcionamiento de la maniobra para subida, cada pasajero va entrando al ascensor y va pulsando el botón del piso al que quiere llegar. Estas pulsaciones se van guardando en la memoria y se van ejecutando a la vez en el orden correspondiente. Hay que aclarar que cuando el ascensor va de subida, aún así lo llamen para bajada, él no va a atender esa orden. Para el funcionamiento de la maniobra para la bajada es similar. El usuario entra al ascensor, pulsa el botón del piso que quiere llegar
y dicho sensor guardará las órdenes en la memoria y las irá realizando en el loop correspondiente. Cabe resaltar que cuando el sensor va bajando no va a aceptar órdenes para subir hasta que complete todas las órdenes registradas de bajada. Entonces el aparelaje eléctrico y electrónico de los sensores está constituido por los siguientes elementos, que son los pulsadores, interruptores, relés, contactores, inversores, guardamotores y rectificadores. Entonces, teniendo estos elementos, que lo que hace es conformar el sistema de control del ascensor, podemos definirlo de la siguiente manera. Los pulsadores son aquellos que están en la botonera del ascensor. Son aquellos que pulsa el usuario para asignar el piso al que quiere ir. Los interruptores, que son dispositivos de seguridad que van en el circuito de alimentación para proteger al ascensor y al usuario cuando hay daños o falsas maniobras en el funcionamiento de alguna parte de dicho ascensor. Tenemos los relés, que son aparatos que utilizan para abrir o cerrar el circuito a distancia. Están compuestos por una armadura fija y otra móvil. Contactores. Los contactores son interruptores que se maniobran a distancia poniendo en tensión su bobina de mando. Los contactores son utilizados para la maniobra en ascensor para cerrar el circuito del motor del grupo de actor. Inversores. Los inversores se utilizan para invertir el giro de los motores. Como los motores que se utilizan en general son motores trifásicos, para variar su sentido de giro es suficiente con alternar dos fases. Guardamotores. Los guardamotores son aparatos que, además de servir como los contactores para maniobrar los motores a distancias, los protegen contra las sobrecargas que se producen en sus devanados, cuando falta una fase o cuando hay un defecto de tensión. Rectificadores. Como los circuitos de control funcionan con corriente directa, los rectificadores son los encargados de coger esa corriente alterna y transformar la corriente directa. Para esto se utiliza un puente rectificador de diodo, que es el circuito más común utilizado en los ascensores. Aquí vemos las conclusiones del proyecto y la bibliografía. En la parte de anexos lo podemos encontrar con el plano de la cabina, el ensamble del bastidor, el perfil del bastidor A, el perfil del bastidor B, así mismo como el del bastidor C, el bastidor D y la parte E del bastidor. También tenemos el plano de las guías y el plano de ensamble del conjunto de la cabina. Tenemos la polea de tracción, el plano del motor reductor, el plano del cuarto de máquinas y el plano del foso del ascensor. Además tenemos el plano del cable utilizado y los planos de ensamble del conjunto del movimiento, que sería el motor reductor y la polea de tracción. Y aquí tenemos el plano del conjunto en general del ascensor. Y aquí están las diferentes partes que conforman dicho ensamble. Y aquí tenemos la tabla de perfiles que nos describe las características de los perfiles utilizados, como el UPN80 hasta el UPN140. Y tenemos la tabla de las guías, que como la carga máxima del ascensor son 450 kilogramos, utilizamos las guías de tipo I9016. Esto sería toda la sustentación del proyecto.